En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un hombre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no han elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han enfrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Bien, vamos a hablar del caso de los favoritismos que está hoy en la carta de Santiago. Yo pienso que es como muy normal tener predilectos, digámoslo así, o tener gente más cercana, más afines, pero de ahí a tener favoritismo, eso es lo que está juzgando Santiago hoy. O sea, cuando uno hace esa exclusión de personas o cuando hace esa notoriedad de situaciones o del mismo tipo de personas, cuando es notorio que uno quiere más a uno que otro y trata de una mejor manera. Que uno tenga, por ejemplo, un feelings, una química con alguien es muy diferente a tener favoritismos, ¿sí? Por ejemplo, uno se la puede llevar mejor con una persona que con otra y quizás está más tiempo con ella, pero eso no significa de que va a explotar a la otra persona, o que la va a tratar mal, o que la va a humillar. Lo que Santiago nos quiere enseñar hoy es: no podemos tener favoritismos, no podemos tener como personas como que esta sí y esta no. O sea, esta sí la quiero, con esta sí quiero llevarme, a esta sí le voy a predicar la palabra, a esta sí le voy no sé, a hacer favores, pero a esta otra persona no. Yo pienso que tenemos que poner mucho cuidado. Es más, este tipo de situaciones despierta mucho la envidia. Y la envidia, cuando se despierta de esta manera, es una falta de amor personal. Y muchas veces cuando la persona siente esa falta de amor, es capaz de cometer muchos actos que después se va a arrepentir, pero que son provocados por un favoritismo. Pongan mucho cuidado con eso. Yo muchas ocasiones les he dicho, más que todo por el lado de oxigenación humana, mucho cuidado con ese favoritismo. A veces en familia esos favoritismos hacen mucho daño, crean una división de hermanos, crean sentimientos de tristeza o sentimientos negativos en el corazón de muchas personas. Entonces, pónganle cuidado a esos favoritismos, pónganle cuidado a esas situaciones que nos arrastran a despertar la envidia de los demás. Así que vamos a ponerle mucha atención a esto para no caer en esas tentaciones. Yo decía ahora, es normal uno tener sus predilectos, ¿cierto? Uno tener como sus escogidos, pero que nunca sea la notoriedad en el trato, en el servicio. El hecho de que yo me siente con la misma persona, yo converse con la misma persona, no significa de que yo trate a los demás con indiferencia. Yo puedo tratar a todos igual, aunque tenga más amistad con alguien, si se puede. Y en la familia les recomiendo mucho cuidado con esos favoritismos. A las abuelas o sí, empecemos de atrás para adelante, las abuelas, las bisabuelas, todo, mucho cuidado con la diferencia de hijos, de nietos, porque eso lo siente uno. A las mamás con la diferencia de hermanos, ¿cierto? De hijos, eso lo siente uno. Entonces, van a poner mucho cuidado. Santiago tiene un punto muy humano aquí, y es humano tener
personas más allegadas o más queridas que otras. Lo que no está permitido es tratar mal, es hacer esa exclusión o hacer esa diferencia como tan radical. Así que vamos a ponerle mucha atención a este punto porque realmente siento que es bien importante en nuestra vida espiritual, pero también humanamente hablando. A veces la mamá no se da cuenta, ella dice que los quiere a todos por igual, pero no se da cuenta de que sí hay como un favoritismo. Y cuando no se nota está bien, pero cuando se nota eso genera tristeza, genera rabia, genera envidia y eso genera una frustración muy grande. Pídanle mucho al Señor o pidámosle mucho al Señor que no tengamos ese tipo de favoritismos, porque eso despierta la envidia y la envidia acaba con el interior de una persona y con el exterior de toda una comunidad o familia. Esa palabra es muy interesante. La envidia cuando se despierta acaba con el interior de la persona, porque le provocan sentimientos negativos, pensamientos automáticos no muy buenos, y cuando todo eso sale, acaba con todo lo que hay alrededor, con toda esa familia, con toda esa comunidad. Entonces, mucho cuidado con despertar esas envidias hacia los otros. ¿Cómo lo podemos tratar de no hacerlo? Entonces, pilas con el favoritismo. Tengamos personas más allegadas que otras, pero sin aplicarle el favoritismo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirándolo a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra de Dios. Muy bien, tenemos dos cuestiones bien importantes en este evangelio. La primera de ellas es: ¿quién dice la gente que soy yo? Yo siempre he dicho que según sea la respuesta, esa es la experiencia que yo tengo de Jesús. Por eso en esta mañana cada uno de ustedes pregúntese: para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Cuál es esa imagen que tú tienes de Jesús? ¿Cuál es esa respuesta que nos das acerca de Jesús? Por eso digo, según sea la respuesta, así será la experiencia. El amigo, el Salvador, el Dios, lo que tú quieras responder, pero pregúntate esta mañana y respóndete: para mí, ¿quién es Jesús? De manera personal. Y entonces esa es la relación que tú tienes con Él. Esa es la manera como tú te desarrollas con Él, como tú lo miras. ¿Sí? Que eso será bien importante. Por eso esta primera parte: ¿quién dice la gente? ¿Y ustedes quién dicen? ¿Sí? Yo creo que en el caminar de nuestra vida uno puede responder esa pregunta. O sea, no se la respondan de acuerdo a la catequesis recibida o a la que les dijeron pues en la iglesia o en donde sea, no. Respóndansela de acuerdo a su caminar en la vida. Aquello que han vivido día con día, eso que han caminado día con día, respóndanse. Para mí es Jesús, esto de acuerdo a este caminar que yo he tenido en la vida. Y lo segundo, un Pedro, cuando Jesús empieza a contar lo que va a pasar, que va a sufrir, un Pedro que se lo lleva aparte y lo reprende, o sea, le dice: no quiera mi Dios, yo no lo voy a permitir. Y Jesús lo regaña: apártate de mí, Satanás. Yo creo que esa es la frase cuando muchísimas veces queremos llevarnos aparte a nuestros hijos, a nuestra familia, para que no sufran, para que no estén mal. Y Jesús nos dice: apártate de mí, Satanás. Es necesario el sufrimiento. Es necesario el sufrimiento para la salvación. Es necesario el sufrimiento para el aprendizaje, para crecer más en la fe. Así que no le estemos obstruyendo el sufrimiento a nadie. Acuérdense que el sufrimiento es un crecimiento y en la angustia se encuentra a Dios.
Tenemos que aprender a encontrar a Dios en la angustia, y es ahí donde se encuentra de la mejor manera y donde se hace más fuerte nuestra fe. En el mundo todavía hay muchos Pedros que están por ahí quitándole sufrimiento a los demás y evitando eso, tener la experiencia con Jesús resucitado. La resurrección, la experiencia de la resurrección se vive cuando se ha pasado por la cruz. Si no permites que los demás pasen por la cruz, entonces nunca van a experimentar la resurrección. El sufrimiento hace parte de la experiencia con Jesús. La crucifixión hace parte del conocimiento. Solo cuando se ha estado en la cruz se puede reconocer el Salvador resucitado. Resucitó porque lo vimos en la cruz. Resucitó porque sabemos que sufrió y que murió. Entonces, pilas con esta otra enseñanza. Y aquí la podemos conectar cuando decía, ojo, con despertar la envidia. A veces con el ánimo de querer y de proteger muchas veces a nuestros seres queridos, les evitamos el sufrimiento. Y lo único que estamos haciendo es evitarle un encuentro con el Señor. Yo creo que por eso tenemos muchas personas ateas hoy, o muchas personas que no creen en Dios, porque seguramente de niños les evitaron el sufrimiento, entonces no tienen ninguna experiencia de Dios. Fíjense que las personas que más han sufrido, ¿sí?, son aquellas que quizás más cerca de Dios están. En cambio, las que nunca sufrieron, crecieron, medio les tocó un sufrimiento y soltaron a Dios, porque nunca aprendieron a encontrarlo en el sufrimiento. Los de pequeños, los que desde que nacieron, y un sufrimiento que no sea pues tan cruel, pero que les ha tocado luchar, que les ha tocado vivir en la pobreza, en la necesidad, que les ha tocado esforzarse, son personas que tienen una experiencia muy diferente de Dios a quien lo ha tenido todo en la mano y a quien nunca le ha tocado sufrir. De adulto le llega un sufrimiento y lo único que dice es, Dios no existe. Entonces, pilas, Pedro, le estás quitando la experiencia de Jesús a los demás. Pilas con eso y reflexiona en esta parte que les acabo de decir, porque es bien importante. Muchos de nuestros hijos se vuelven ateos porque nunca se encontraron con Dios, nunca tuvieron la experiencia de Dios en medio de ese sufrimiento. Todos se los dimos en la mano y el día en que le estábamos dando todo en la mano, ese día no le entregamos a Dios. Ese día no permitimos que tuvieran esa experiencia. Así que, señores Pedro, apártate de mí, Satanás, porque el pensamiento de Jesús es totalmente diferente. Se encuentra a Dios en la angustia. Y para experimentar la resurrección hay que pasar por el Calvario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.